Muy buenas a todos. Si has pinchado en este vídeo será porque tienes dudas con la carrera que quieres estudiar y habías pensado en esta. Me presento, soy un estudiante de primera promoción del grado de Ingeniería Robótica de la Universidad Carlos III de Madrid y en este vídeo compartiré mi opinión sobre mi primer año de carrera y las distintas asignaturas de los cuatrimestres. Antes de empezar con la carrera en sí, les hablaré sobre el campus universitario en Leganés. De momento mi opinión sobre el campus es bastante positiva. En cuanto a su localización está al nivel de muchas otras universidades como los campus de la Rey Juan Carlos al encontrarse en Leganés. Si vas desde Madrid ciudad a la universidad por la mañana viene de bastante bien ya que toda la gente va de Leganés a Madrid a trabajar con lo que te encontrarás asientos vacíos y poca gente salvo días excepcionales, pero si vas por la tarde te encontrarás vagones abarrotados de gente de todos los que trabajan en Madrid y vuelven a sus casas. El campus en sí no es muy grande y está muy concentrado lo que es un punto a favor ya que es muy fácil orientarse y encontrar las aulas. En cuanto a la vida universitaria el campus cuenta con numerosas asociaciones y de vez en cuando se organizan eventos a los que poder asistir. Habiendo dicho todo esto, podemos empezar ya por fin a hablar de la carrera que es a lo que venís en este vídeo. Las clases son de 1 hora y 45 minutos aproximadamente y el horario consiste en 2 clases de las asignaturas de 6 créditos a la semana, una clase semanal con las asignaturas de 3 créditos y una cada 2 semanas con las asignaturas de 1 crédito y medio. Aunque la carrera esté en inglés, al estar en ingeniería no hay mucha diferencia a darlo en español porque al dar matemáticas y física, en los exámenes apenas vas a escribir y las clases son fáciles de entender. En el primer cuatrimestre podemos encontrar las asignaturas de álgebra lineal, cálculo, competencias digitales para el uso de la información, física 1, hojas de cálculo nivel avanzado, introducción a la robótica y programación. Aquí podemos ver muchas asignaturas comunes para las ingenierías y algunas extras. Empezando por álgebra lineal, esta asignatura la impartimos junto a los alumnos de Ingeniería de la Energía y Eléctrica. Esta asignatura consiste en los números reales y complejos, donde definimos y operamos con ellos, sistemas de ecuaciones lineales, ecuaciones vectoriales, matrices, espacios y subespacios vectoriales, así como sobre conjuntos linealmente independientes y bases. Además de transformaciones lineales y cómo se relacionan con los espacios vectoriales. Se trata de una asignatura de fundamentos matemáticos de formación básica y, en lo personal, me pareció de las asignaturas más difíciles de este primer año al dar tantas cosas abstractas. Las clases se dividen en una clase magistral con los otros grupos donde se imparte la teoría y una clase reducida solo con los de robótica resolviendo ejercicios. Mi experiencia con esta asignatura ha sido bastante normal y nada del otro mundo, la dinámica es te dan teoría, tú estudias y haces los exámenes. Lo bueno de esta asignatura es que los profesores responden a los correos, si tienes algunas dudas y en clase puedes preguntarles y ellos van a responderte sin ningún problema y con detalle. Lo único malo que encuentro de esta asignatura es que en la clase reducida y en la magistral teníamos distintos profesores y los parciales nos lo hacía el de la reducida pero el final los hacía el de la magistral, por lo que tuvimos en el examen final un modelo de examen al que no estábamos acostumbrados. Por último, la tasa de alumnos en la convocatoria extraordinaria es del 56%, ya que, de 86 alumnos totales, 48 no han logrado superar la asignatura en la primera convocatoria. Continuando con cálculo, esta asignatura es la continuación de todo lo que das de funciones en bachillerato dando continuidad, extremos, derivadas, integrales y contenidos nuevos como las series numéricas o cálculo diferencial con varias variables. Mi experiencia con esta asignatura es el de encontrarse perdido las primeras clases, pero al empezar a estudiar empezar a comprenderlo y tomar un buen ritmo. Lo malo de esta asignatura es que han intentado mezclar cálculo 1 y 2 en una sola asignatura y por tanto no recibimos una formación adecuada en cálculo para el futuro, solo aspectos generales, lo que vuelve la asignatura relativamente fácil pero que a futuro nos perjudica. Aún así, el profesor que teníamos era alguien bastante implicado que creó una página web donde subir los apuntes, ejercicios y los exámenes corregidos. Por último, la tasa de alumnos en la convocatoria extraordinaria es del 21%, ya que, de 33 alumnos totales, 7 no han logrado superar la asignatura en la primera convocatoria, una tasa muy inferior en comparación a otras ingenierías. Ahora llegamos a Física 1. Esta asignatura se imparte también junto a los alumnos de Ingeniería de la Energía y Eléctrica y se da cinemática, dinámica de partículas y cuerpos rígidos, energía y termodinámica.
Esta asignatura está dividida en 3 parciales, un examen final y las prácticas del laboratorio. Los parciales abarcan un tercio del temario y cuentan aproximadamente solo un 8% de la nota, por lo que hacer mal un examen no es una preocupación. El examen final abarca un 60% y consiste en todo el temario y, personalmente, recomiendo prepararlo bastante bien porque los exámenes finales de física son bastante desafiantes. Las prácticas de laboratorio son un 15% de la nota, aunque es necesario aprobarlas para pasar la asignatura. Estas prácticas, que se hacen en parejas, consisten en tomar medidas en experimentos sobre tiempos, velocidades, temperatura, etc. para después realizar ejercicios con lo que has obtenido, teniendo en cuenta el posible error que existe al haber tomado las medidas. Por ejemplo, al medir con una regla casi nunca mides exactamente algo o al pesar algo no te da la medida exacta del peso. Además, si por algún caso tienes problemas, para resolver una práctica siempre puedes encontrar en internet páginas como Wala o Sudoku, donde hay muchas prácticas de la universidad subidas por anteriores alumnos. Mi experiencia con la asignatura ha sido bastante positiva ya que el temario es interesante y las prácticas son entretenidas de hacer. Esta asignatura también está dividida como en álgebra, pero aquí los exámenes los hace la misma profesora y el profesor de la clase reducida era bastante bueno enseñando y resolvía dudas. Aún así, hay algunos puntos negativos como la profesora de la magistral que tardaba en responder correos y faltaba días, por lo que teníamos clases para recuperarlas otro día o nos ponían a un profesor distinto para ese día y algunas fechas para entregar las prácticas. Por último, la tasa de alumnos en la convocatoria extraordinaria es del 46%, ya que, de 85 alumnos totales, 39 no han logrado superar la asignatura en la primera convocatoria. Ahora pasamos a programación. Esta asignatura es un tanto especial ya que hasta ahora no todos los alumnos han tenido algún tipo de experiencia antes. Esta asignatura la impartimos junto a los de Ingeniería Electrónica y se basa en programar en el lenguaje C, un lenguaje de bajo nivel, es decir, muy cercano al ordenador por lo que este lenguaje es más difícil de utilizar que muchos otros como Python que cuentan con más herramientas. La elección de este lenguaje es correcta ya que C es el lenguaje más usado junto a sus variantes como C++ en la robótica. En esta asignatura se sigue la misma norma que otras asignaturas, una clase magistral donde se dan los contenidos y una reducida donde hacer ejercicios. La evaluación se basa en 2 parciales y un examen final que consisten en implementar un programa y en la entrega de trabajos por parejas que consiste en entregar un programa y en cada trabajo se va perfeccionando este programa. Por ejemplo, nosotros hicimos trabajos sobre el 3 en raya, empezaba siendo algo sencillo de hacer una sola partida a poder guardar partidas, poner pausa, un menú, etc. Es necesario aprobar los exámenes y los trabajos para poder aprobar la asignatura. Mi experiencia en esta asignatura puede ser muy distinta a la tuya ya que yo en bachillerato ya di antes programación en C por lo que ya sabía de antes gran parte de los contenidos y aprobaba sin apenas estudiar, pero a muchos compañeros míos que no habían dado programación antes les costaba bastante la asignatura y decían que iba todo muy rápido. Aún así, mi experiencia ha sido positiva y el profesor que teníamos explicaba bien y se implicaba con los alumnos. Por último, la tasa de alumnos en la convocatoria extraordinaria es del 48%, ya que, de 160 alumnos totales, 77 no han logrado superar la asignatura en la primera convocatoria. Ahora pasamos con la asignatura de 3 créditos llamada Introducción a la Robótica. Esta asignatura consiste en aspectos teóricos sobre la robótica como los tipos de robot, lenguajes de programación usados, historia, visión, etc. En esta asignatura es obligatorio la presencialidad ya que el profesor, el subdirector del grado, dará un papel en cada clase para firmar. Las clases consisten en el profesor explicando con una presentación y de vez en cuando preguntar a alumnos su opinión sobre un hecho en concreto que esté explicando. Además de las clases, también se hacen visitas a los laboratorios de la universidad para ver distintos tipos de robot y recibir charlas por parte de los investigadores. Como en las clases también es obligatorio asistir. En cuanto al sistema de evaluación, se evalúa el atender a clase y a los laboratorios, una presentación en un grupo sobre un campo de la robótica a elegir en una lista y un examen tipo test donde entran las presentaciones, datos que ha dicho el profesor en clase y las presentaciones de los alumnos. En esta asignatura me ha gustado lo de las visitas a los laboratorios y los temas a tratar en clase ya que eran bastante interesantes y muchas veces en los laboratorios nos dejaban interactuar con los robots.
Como puntos negativos encuentro que las clases, al ser de casi 2 horas, se hacían muy largas y terminas perdiendo la atención. Esta asignatura es fácil de aprobar, la tasa de alumnos en la convocatoria extraordinaria es del 6%, ya que, de 33 alumnos totales, 2 no han logrado superar la asignatura en la primera convocatoria. La asignatura de competencias digitales para el uso de la información es una de las 2 asignaturas de 1,5 créditos que tenemos junto a hojas de cálculo. Esta asignatura es online y tendrás que conectarte cuando llegue la clase con un link en la plataforma de aula global que te será proporcionada. Esta asignatura consiste en cómo buscar información en Internet y en bases de datos y en cómo referenciar a los autores en los que te apoyas cuando escribes un texto sobre un tema y necesitas buscar información y así evitar el plagio. Para esta asignatura puedes ir a una sala conocida como la sala ruido en la biblioteca o a alguna clase vacía y te recomiendo que te traigas auriculares. En las clases la profesora da la teoría y de vez en cuando hace preguntas tipo test sobre lo que está dando, por lo que no te puedes saltar las clases ya que estas preguntas tipo test cuentan para la nota. Además, va mandando trabajos un tanto aburridos sobre buscar cosas en las bases de datos y un trabajo final de escribir un texto sobre un tema libre relacionado con la robótica en grupo, donde hay que referenciar a los autores en los que os habéis basado y evitar el plagio. Los exámenes son tipo test con el portátil y fáciles de aprobar con una buena nota. Por último, al ser una asignatura de 1,5 créditos, en caso de suspender no hay ninguna convocatoria extraordinaria para recuperarla, por lo que la tendrás que retomar al siguiente año. Llegamos a la última asignatura del primer cuatrimestre, que es hojas de cálculo nivel avanzado. Esta asignatura consiste en usar Excel. Las clases son online como en competencias digitales, pero esta vez el profesor graba las clases y las sube después, por lo que no es necesario asistir. La evaluación consiste en un trabajo de implementar un programa en Excel que ayude a buscar información de una base de datos y un examen sobre buscar datos en una amplia base de datos, y no hay mucho más que decir. Como en competencias digitales no hay ninguna convocatoria extraordinaria. Con esto terminamos las asignaturas del primer cuatrimestre, un cuatrimestre consistente en asignaturas de formación básica, introducción a la robótica y las 2 de 1,5 créditos para dar conocimientos útiles de cara al futuro, aunque no sean de números y física. Ahora en este segundo cuatrimestre encontramos ampliación de matemáticas como la única asignatura de matemáticas puras, física 2, estructuras de datos y algoritmos que podéis pensar en ello como programación 2, fundamentos de ingeniería eléctrica, técnicas de expresión oral y escrita y la asignatura de humanidades. Para el momento que estoy haciendo el vídeo, aún no tengo las estadísticas de alumnos aprobados y suspendidos. Pido disculpas por ello. Para empezar con el segundo cuatrimestre, empezaré con ampliación de matemáticas. Esta asignatura se basa en ecuaciones diferenciales, es decir, ecuaciones donde hay derivadas e integrales. En esta asignatura se hace un total de 2 parciales y un examen final que abarca los 2 parciales. El profesor que hemos tenido ha sido alguien implicado con el alumnado y prepara unas diapositivas bastante útiles para estudiar. Esta asignatura también sigue la estructura de clase teórica y clase de ejercicios cada semana. Mi experiencia con esta asignatura ha sido satisfactoria. Ahora pasamos a estructura de datos y algoritmos. ¿Por dónde empiezo? Esta asignatura para nosotros ha tenido la peor planificación y es una vergüenza que esto pase en una universidad. Se supone que deberíamos tener esta asignatura en C como programación, pero por una planificación horrible por parte de la universidad que nos reconocieron como un error de la universidad, nos pusieron junto al grupo de informática que utilizaban Python. Para intentar mitigar el error nos compartieron PDFs de Python y algunas clases de refuerzo para nosotros, pero eso no arregla nada ya que en el futuro tendremos que volver a C y pasar de Python a C es más complicado que al revés. Ya pasando con la asignatura en sí, esta consiste en formas de viajar por una serie de datos como listas, un árbol o gráficos, y las clases siguen la estructura de teoría y ejercicios. Hay un total de 2 parciales, uno de lista y otro de árboles, 2 trabajos de lo mismo y un examen final que abarca todo. Como ya pudisteis notar, mi experiencia en esta asignatura ha sido bastante negativa. Además de lo anterior, en las clases magistrales el profesor era pésimo, solo leía un PowerPoint y para eso te quedabas en tu casa. De 33 de robótica solo asistían 4 personas a las clases. Lo único salvable eran las clases de ejercicios donde la profesora sí que iba más lento para explicarnos y programaba en la clase, a diferencia del profesor de la clase magistral. Espero que esto lo solucionen para el siguiente año. Después de esto déjenme tomar un respiro.
Me cago en todo, pero ¿cómo pueden ser tan? Después de esta interrupción continuemos. Con Física 2 seré breve. Sigue la misma estructura que Física 1, pero esta vez con dos parciales de 12,5% de la nota cada uno y esta vez se tratan los temas de campo eléctrico y magnético que ya se han dado en bachillerato, pero más extendido. Esta vez solo contamos con una profesora para las clases magistrales y de ejercicios, pero da bien las clases, responde rápido a los correos y envía un ejercicio a la semana voluntario que ayuda a estudiar. En esta asignatura mi experiencia ha sido satisfactoria. Terminando con las asignaturas de 6 créditos del primer año, tenemos a Fundamentos de Ingeniería Eléctrica. Esta asignatura consiste en hacer cálculos en circuitos eléctricos y aprender leyes físicas que aplican en esto. Sigue la misma estructura que muchas asignaturas de teoría y ejercicios, pero esta vez en las clases de teoría también se siguen haciendo ejercicios para explicar mejor el temario, lo que se agradece. Además, esta asignatura cuenta con laboratorios donde construyes circuitos eléctricos y son entretenidos. El sistema de evaluación consiste en 3 parciales donde si consigues una media superior a 5 y en ninguno de los exámenes has sacado menos de un 3, no tienes que presentarte al examen final. A esto se le suma el examen de laboratorio donde tienes que construir 2 circuitos que te pidan y 3 vídeos como trabajo donde tienes que explicar cómo resolver un ejercicio y 3 compañeros tuyos desde el anonimato se van a encargar de evaluarlo. El porcentaje en notas es el siguiente. Parciales 20% cada uno, los vídeos un 10% cada uno y el laboratorio un 10%. Mi opinión de esta asignatura es bastante positiva ya que es una asignatura entretenida con buenos profesores y donde en verdad sientes que aprendes cosas muy útiles para robótica. Lo único negativo es que piden asistencia obligatoria. La asignatura de técnicas de expresión oral y escrita consiste en la teoría sobre escribir textos formales y hacer presentaciones. Las clases consisten en la presentación de PowerPoint de la profesora y hacer ejercicios con unos cuadernillos que podéis comprar en la universidad por menos de 2 euros. La asistencia es obligatoria y la asignatura se evalúa con una presentación y un texto con libertad para elegir el tema. Tanto la presentación como el texto deben ser el mismo tema y seguir la misma estructura. Esta asignatura puede que no sea interesante, pero las clases son relajadas y no es difícil aprobar. En cuanto a la asignatura de humanidades, no os puedo orientar de ninguna forma ya que tenéis que elegir una asignatura en una larga lista de asignaturas. Solo os puedo decir que pilléis lo que más os guste o que os parezca más fácil y tengáis en cuenta el horario y su modalidad, presencial, virtual o mixta. Con esto terminamos con todas las asignaturas de primer año. Espero que les haya gustado el vídeo y que os haya servido de ayuda para decidiros sobre vuestros estudios y si tenéis alguna pregunta podéis escribirme en la caja de comentarios y os contestaré con gusto. Me despido.